Stephen King no necesita presentación, pero igual la va a tener porque si algo le encanta al buen Stephen es extenderse. Podría escribir una lista del mercado y convertirla en una trilogía. Podría escribir una columna sobre el clima y terminar en una posesión demoníaca. Y si le das un papel en blanco, seguramente aparece un payaso asesino, un perro rabioso o una máquina de escribir que mata. Durante décadas, la crítica lo miró como quien ve a un invitado mal vestido en una gala literaria. Demasiado comercial, demasiado prolífico, demasiado fácil. Sin embargo, cientos de millones de copias vendidas, traducciones en más idiomas de los que él mismo podría pronunciar, y una legión de lectores, desde adolescentes con insomnio hasta académicos que lo leen a escondidas, que saben que lo suyo no es horror, es humanidad descarnada. King escribe como respira, sin pedir permiso, sin complicarse, sin disimular sus obsesiones. Sangre, alcoholismo, casas embrujadas, niños raros, escritores fracasados, escritores exitosos, escritores que matan, escritores que mueren. Y en el fondo, una pregunta constante. ¿De qué estamos hechos cuando nos quitan la luz? Podría ser acusado de repetitivo, podría ser acusado de autoplagio, pero también podría ser acusado de haber reinventado el terror en el siglo XX y de haberlo humanizado en el XXI. No es Borges, no es Bolaño, no quiere serlo. Stephen King es un tipo de men que escribe como si el fin del mundo llegara mañana y hubiera que contarlo todo antes de que se apague la última bombilla. Así que hoy nos vamos a adentrar en la mente de este monstruo de las letras. Vamos a hablar de sus demonios, de sus libros, de sus manías, de sus películas y de por qué a pesar de todo, Stephen King no da miedo, da envidia. En 1974, un profesor de inglés frustrado, viviendo en una caravana alquilada, arrojó a la basura el primer borrador de una novela sobre un adolescente con poderes telequinéticos. Fue su esposa, Tabitha, la que la sacó del basurero, la leyó y le dijo, ¿sabes qué? Termínala. Esa novela era Carrie, y sí, le cambió la vida. Stephen King pasó de no poder pagar el dentista a firmar un contrato por $200,000. Y a partir de ahí, se desató la tormenta. Salem Slot, The Shining, The Stand, Cuyo, Christine, It, Misery, una tras otra, como una cadena de montaje de miedos. Pero no todo fue éxito inmediato. En sus primeros años, King era como el tipo incómodo en la fiesta de la alta literatura. Vendía libros como pan caliente, sí, pero no le daban un premio. La crítica decía que era barato, que era vulgar, que era predecible, que sus libros eran como películas de terror de clase B. Y él, absolutamente encantado con la comparación. Lo interesante es que en lugar de ralentizarse o refinarse, King duplicó la apuesta. Escribió bajo un seudónimo, Richard Bachman, para demostrar que podía vender sin su nombre. Publicaba más de una novela por año. Y mientras los literatos buscaban su próxima metáfora sutil, King escribía sobre lavadoras endemoniadas. Pero no todo era ficción. En 1999 fue atropellado por una camioneta mientras caminaba. Fracturas múltiples, lesiones internas, casi muere. Y sin embargo, volvió a escribir. De hecho, algunos de sus libros más oscuros y autorreflexivos llegaron después de ese accidente, como si la muerte le hubiera susurrado al oído y él hubiera tomado nota. Hoy, más de 50 años después de ese primer borrador en la basura, Stephen King no solo sigue publicando, sigue vendiendo, sigue escribiendo y lo que más le molesta a sus detractores, sigue siendo relevante. Porque al final, ¿quién necesita la aprobación del Nobel cuando cada nuevo libro tuyo hace temblar las mesas de novedades? La obra de Stephen King es vasta, pero no es un universo disperso, es una constelación donde cada historia parece brillar por sí sola y al mismo tiempo responder a una fuerza central, oscura, que las conecta a todas. Empecemos por los clásicos. Carrie, su primera novela publicada, no es solo una historia de bullying y venganza telequinética. Es una radiografía del miedo adolescente, de la represión sexual, del fanatismo religioso. Es un primer golpe que todavía se siente. Luego está The Shining, donde el verdadero terror no vive en los pasillos del Hotel Overlook, sino en la mente de un padre que se está quebrando. Lo espeluznante no es el fantasma. Es el tipo que quiere a su familia, pero igual podría matarla. Y luego está It, la novela que traumatizó a una generación. Un payaso, sí, pero también es el miedo a crecer, al abuso, a lo que dejamos enterrado en la infancia. Porque Pennywise es más que un monstruo. Es una forma del trauma que cambia de cara según a quién se mire. Pet Sematary va todavía más lejos. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por amor? ¿Hasta dónde llegarías para no enfrentar la pérdida? Es una novela que no da miedo, da escalofríos morales. Y en el centro hay un patrón. El horror viene de adentro, del duelo, del alcoholismo, del silencio, del aislamiento, de la desesperación. King usa lo sobrenatural como vehículo,
pero lo que explora es profundamente humano. A esto se suma su universo interconectado. Pueblos como Derry, Castle Rock o Jerusalem Slot funcionan como ecosistemas malditos, donde lo raro se repite y los personajes a veces se cruzan. Como si en lugar de escribir novelas sueltas, King estuviera dibujando el mapa de un mundo quebrado que se expande con cada libro. Y en ese mundo, los monstruos tienen dientes, pero lo que más nos asusta es que los reconozcamos. Ya no es solo una colección de novelas de terror, es un ecosistema narrativo donde cada libro resuena con los demás. Desde Carrie hasta It, pasando por Pet Sematary, Misery, The Shining y Doctor Sleep, sus obras son puentes entre miedos. El horror nunca es gratuito. Es la forma en que King procesa el trauma, la pérdida y la fragilidad humana. Y más allá de los monstruos, lo que de verdad duele son las preguntas que lanza. ¿Qué tan lejos irías por proteger a tu hijo? ¿Y si el monstruo eres tú? ¿Qué pasa cuando el verdadero terror no es lo que viene de afuera, sino lo que ya está dentro? Sus escenarios, Derry, Castle Rock, Jerusalem Slot, etcétera, 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 forman un mundo compartido, un multiverso oscuro, donde las conexiones son literales. Personajes, entidades, referencias. Leer a King es como cruzar una casa con demasiadas puertas entreabiertas. Uno de los grandes trucos de Stephen King es hacernos creer que lo que da miedo es el monstruo, que el horror viene de afuera disfrazado de payaso, de autoasesino, de niebla sobrenatural. Pero el verdadero terror de King no vive en las alcantarillas, vive en casa. En su universo, los peores horrores no tienen forma, son el padre borracho que grita demasiado fuerte, la madre agobiada que ya no puede más, la pareja que guarda rencores como si fueran cuchillos afilados. El mal, en King, no siempre es un demonio ancestral. A veces es un esposo frustrado, o una mujer rota por la soledad, o un sistema educativo que ignora a una chica maltratada hasta que se vuelve un incendio. Stephen King escribe sobre el suburbio estadounidense como si fuera una zona de guerra emocional. Casas prefabricadas, bibliotecas municipales, cafeterías, supermercados, escenarios donde el horror florece como moho. Y lo más inquietante es que todo eso no resulta familiar. En The Shining, el Hotel Overlook es sin duda espeluznante. Pero el verdadero miedo nace del interior de Jack Torrance, su alcoholismo, su inseguridad, su rabia contenida. Pet Sematary no nos aterra por los muertos, sino por la pregunta que nos deja: ¿hasta dónde irías para no perder a tu hijo? ¿Y qué clase de monstruo estás dispuesto a convertirte si lo intentas? King ha dicho que escribe sobre gente común enfrentando lo inexplicable. Pero la verdad es que lo inexplicable muchas veces es la gente común misma. No necesitas un espíritu vengativo si ya tienes un vecindario lleno de secretos y culpas que no se nombran. Es esa mezcla venenosa de rutina más trauma lo que hace que sus libros no solo asusten, sino que se queden. Porque al final del día el lector no se va a dormir pensando en el monstruo. Se va a dormir pensando en su propia familia, en sus propios silencios. Stephen King no escribe sobre el mal. Escribe sobre cómo lo dejamos entrar por la puerta principal sin hacer preguntas. Stephen King ha sido adaptado al cine más veces que muchos autores han sido leídos. Y como era de esperarse, no todas las adaptaciones han salido, digamos, vivas. Hay joyas indiscutibles. The Shawshank Redemption, Misery, con una Kathy Bates que da más miedo que cualquier criatura sobrenatural. Stand By Me, basada en The Body, donde por fin alguien entendió que el verdadero horror es crecer. Pero si hay una película que genera polémica hasta el día de hoy, es The Shining, de Stanley Kubrick. Es considerada una obra maestra del cine, y al mismo tiempo, es el trauma eterno de King. ¿Por qué? Porque para King, el Jack Torrance del libro era un hombre que intentaba ser bueno, que luchaba con sus demonios. En la película, Jack Nicholson está loco desde que pone un pie en el hotel. Para King, eso mata la tragedia, y tal vez no le falta razón. La versión de Kubrick es helada, estilizada, brillante, pero para King también es una traición. Dijo que parecía un Cadillac sin motor, todo reluciente por fuera, pero sin alma. Y eso que él era fan de Kubrick, solo que no soportaba lo que hizo con su historia. En el otro extremo tenemos desastres como Dreamcatcher, The Dark Tower o esa adaptación de The Langoliers con efectos especiales que parecen hechos en Paint. Hay algo en la prosa de King que se pierde fácilmente en pantalla, su ritmo, su voz, sus digresiones. Muchos directores lo confunden con un generador automático de monstruo, cuando en realidad es un cronista del miedo humano. Y curiosamente, sus historias más aterradoras no siempre fueron adaptadas como películas de horror. The Green Mile, por ejemplo, es una novela sobre la pena de muerte, la injusticia y la compasión con un toque sobrenatural. Pero su poder está en la humanidad, no en el susto. Tal vez la conclusión sea esta: adaptar a King es como hacer sushi con dinamita. Puedes terminar siendo algo sublime o volarte la cara.
Stephen King no cree en las musas, él cree en los horarios. Él cree en sentarse a escribir incluso cuando no tiene ganas. Especialmente cuando no tiene ganas. Su libro, On Writing, A Memoir of the Craft, no es un tratado literario, tampoco es un manifiesto de estilo. Es más bien un manual de supervivencia para quienes quieren escribir y no saben por dónde empezar. O peor, para quienes creen que no tienen tiempo. King escribe todos los días. Todos. Cumple con un objetivo autoimpuesto de 2000 palabras diarias. Esto equivale a una novela cada 2 o cada 3 meses. Y si es su cumpleaños, escribe. Navidad, escribe. Lo atropella una camioneta y casi muere, se toma un par de meses y luego escribe. No hay outline, no hay plan maestro, no hay pizarras con hilos rojos como en las series de detectives. Solo hay una idea básica y luego dejar que los personajes tomen el control. King, en sus propias palabras, es un excavador. Él no inventa la historia, la desentierra. Cree en la claridad, en las frases cortas, en los adverbios como plaga. El camino al infierno está pavimentado con adverbios, dice. Y sobre todo en reescribir. La segunda versión de un texto debería ser siempre la primera menos un 10%. Pero detrás de esa ética casi militar hay algo más profundo. King ve la escritura como una forma de ordenar el caos, de combatir el miedo, de entender la oscuridad interna sin ser devorado por ella. Escribo para saber que no estoy solo, dice. Y millones de lectores le responden, nosotros tampoco. Y tal vez eso sea lo más admirable de su método. No se trata solo de producir. Se trata de conectar, de contar historias como quien lanza una cuerda al vacío, esperando que alguien al otro lado de la noche la agarre. Hay autores que con el tiempo se vuelven reliquias. Están, pero ya no importan. King no. King está más vivo que muchos de sus personajes. A sus más de 70 años sigue publicando con una regularidad que haría llorar a cualquier escritor joven. Desde Dr. Sleep hasta Billy Summers, pasando por novelas cortas, recopilaciones y colaboraciones con su hijo Joe Hill, que dicho sea de paso también escribe terror como si fuera algo hereditario. Lo más interesante no es solo que siga escribiendo, es que sigue opinando y fuerte. En redes sociales King es como un viejo rockero con acceso a un micrófono abierto, irreverente, mordaz, a veces directo. Su cuenta de Twitter es un campo de batalla donde reparte palo a políticos, defiende el derecho al aborto, critica a la NRA y, por supuesto, a Donald Trump, su blanco favorito. No todos sus fans estarán contentos con eso. Algunos preferirían que se quedara en su carril, que escribiera libros y se callara. Pero King nunca ha sido neutral. Desde The Dead Zone, donde el villano es un político mesiánico, hasta The Stand, que básicamente es una parábola sobre el bien, el mal y las pandemias, King escribe con el corazón expuesto y las ideas claras. Y lo curioso es que a pesar de ser un icono pop, nunca ha perdido esa vibra de tipo común. En entrevistas habla como si aún estuviera en la cocina de su casa en Bangor, Maine. No usa palabras rimbombantes, no cita autores malditos, no hace poses, solo dice lo que piensa y lo escribe. Incluso su activismo tiene ese tono, directo, sin maquillaje. Dona millones a bibliotecas, programas escolares, causas progresistas, pero no para parecer un héroe, lo hace porque puede y porque quiere. Stephen King no escribe con la cabeza, escribe con el sistema nervioso central. Más allá del volumen abrumador de su obra, lo que la hace tan reconocible y tan adictiva es que viene siempre del mismo lugar, que es su propio infierno personal. Un territorio íntimo, plagado de obsesiones, de traumas no resueltos, de ansiedades que no se disipan ni con la fama ni con millones de ejemplares vendidos. Desde muy joven King estuvo rodeado de ausencias. Su padre desapareció cuando él tenía 2 años. Su madre lo crió sola, con trabajos múltiples, siempre al borde del colapso financiero. Esa precariedad emocional y económica fue el caldo de cultivo perfecto para un niño con una imaginación desbordada y una biblioteca pública cerca. Y luego vino el alcohol y las drogas. A lo largo de los años 70 y 80, King cayó en una espiral adictiva que casi lo mata. Llegó a escribir novelas completas bajo el efecto de la cocaína y el Valium. Cuyo, por ejemplo, una de sus obras más intensas, la escribió completamente drogado y no recuerda haberla escrito. Lo dijo literalmente, es como si alguien más lo hubiera escrito con mi mano. Sus personajes no son arquetipos, son síntomas. Escritores bloqueados, alcohólicos en recuperación, esposos ausentes, padres aterrados, niños hipersensibles, gente común aplastada por algo invisible que crece dentro como una hiedra. Incluso sus propios seudónimos son parte del juego psicológico. Richard Bachman no fue solo una excusa para publicar más, fue un alter ego agresivo, cínico, menos emocional. Cuando lo descubrieron, King lo mató oficialmente, le inventó un cáncer ficticio, como si el autor tuviera múltiples personalidades literarias, cada una con su propio final. Y a pesar de que ha pasado por décadas de terapia, recuperación, fama y estabilidad familiar, King no se ha vaciado. Su producción sigue siendo constante, porque el miedo a aparecer nunca se agota, solo cambia de forma. La mente King es una casa con muchas habitaciones.
Algunas tienen puertas entreabiertas, otras están selladas. Y hay pasillos por donde uno entra sin estar seguro de si podrá volver a salir. Y él sigue escribiendo. Tal vez porque, como ha dicho muchas veces, no escribo para ser feliz, escribo para estar cuerdo. Stephen King no es solo un autor, es un virus narrativo. Y él infectó la cultura pop y sigue replicándose en todos los formatos conocidos: cine, televisión, música, cómics, memes, videojuegos y hasta en nuestras pesadillas de infancia. Podrías pasar media vida sin leer una sola página suya y aún así saber quién es, porque su universo ya no le pertenece. Se ha vuelto parte del paisaje simbólico colectivo. Para empezar, definitivamente está el cine. Su obra ha sido adaptada más de 60 veces. En estos casos, King ha tenido que aceptar, a regañadientes o no, que el cine también puede escribir de cierta forma bien sus historias. También hay verdaderas catástrofes fílmicas. Maximum Overdrive es otro ejemplo. Dirigida por él mismo y musicalizada enteramente por AC/DC, es un delirio ochentero de camiones asesinos y cocaína descontrolada. El propio King admite que no tenía ni idea de lo que hacía. Y se nota. Y por otro lado está el fenómeno de It. En los años 90, la miniserie con Tim Curry traumatizó a toda una generación que desde entonces no confía en los payasos. La nueva versión en cines volvió a convertir a Pennywise en un icono global, y como siempre, la verdadera historia quedó mutilada en el camino. Porque lo que King escribió era mucho más que un monstruo, era una elegía sobre el miedo, el abuso, el trauma y la infancia perdida. Y si hablamos de televisión, ahí está Castle Rock, The Outsider, Mr. Mercedes, algunas brillantes, otras olvidables, todas orbitando ese núcleo King que funciona mejor cuanto menos se le adapta literalmente y más se respeta su atmósfera. Pero King también es un bicho musical. Pet Sematary inspiró una de las canciones más famosas de los Ramones. Hay una banda que se llama Pennywise. Metallica ha citado sus libros como inspiración lírica. R.E.M., incluso Eminem, todos lo han invocado en algún momento. En el fondo, King escribe con ritmo. Stephen King también ha tenido cameos en sus propias películas y se ha prestado como personaje ficticio en parodias de The Simpsons, Family Guy, Robot Chicken. Su imagen pública es tan reconocible que puede burlarse de sí mismo y seguir generando impacto. King es un escritor que aprendió a convivir con su fama sin dejar que lo definiera. Y por eso puede seguir escribiendo y puede seguir produciendo sin imposturas, porque él nunca escribió para ser cool, ni para gustar. Escribió y escribe porque no puede no hacerlo. Stephen King escribió sobre posesiones demoníacas, cementerios malditos, autos asesinos y hoteles embrujados, pero hay un tema aún más oscuro en su universo: el mercado editorial. Ya le dijimos que desde sus primeros libros, King fue un fenómeno de ventas. Carrie le consiguió su primer contrato. The Shining lo convirtió en un hombre de peso, y The Stand lo consagró como alguien que podía publicar 1200 páginas de apocalipsis y aún así agotar existencias. Durante años la crítica seria lo despreció, lo llamaron barato, fácil, pop, sensacionalista, el equivalente literario de la comida rápida. Mientras tanto, King seguía vendiendo millones. Y sus lectores, lejos de disminuir, crecían con cada generación. Pero lo interesante de esto es cómo él ha respondido a esta tensión. A diferencia de otros autores masivos, King nunca se vendió como un autor culto. Él nunca buscó blanquear su estilo, al contrario. Defendió su derecho a escribir libros largos, emocionales, sangrientos, con niños que hablan como adultos y adultos que se comportan como monstruos. Él escribió lo que quería y lo hizo siempre desde donde lo sentía. Y sin embargo el sistema lo absorbió igual. Se hicieron películas, series, cómics, ediciones de lujo. Cada nueva obra se convierte en contenido, producto, capital. Entonces aparece la pregunta incómoda: ¿puede alguien tan masivo, tan rentable, ser considerado un gran escritor? Y la respuesta, aunque algunos no quieran escucharla, es sí. Porque el valor literario no está en cuántas copias vendes, sino en lo que despiertas en quienes te leen. Y los libros de King, por muy comerciales que sean, dejan marcas. De verdad. King ha escrito sobre posesión mientras era poseído por su propio éxito. Y aún así sigue ahí, publicando, escribiendo en las mañanas, sin agente personal de redes, sin pretensiones, porque él lo tiene claro. La única manera de que el éxito no te consuma es seguir escribiendo como si no lo tuvieras. Y eso es lo que hace con la misma máquina de escribir, con la misma urgencia, con la misma sombra. Stephen King no es un maestro del terror, es un obrero de la verdad. De esa verdad que nadie quiere mirar de frente. A lo largo de más de 5 décadas, King ha construido algo más que una biblioteca. Ha construido un espejo, uno enorme, agrietado, incómodo, pero necesario. Y cada historia suya, por más monstruosa que parezca, nos obliga a asomarnos a él. A mirar lo que preferiríamos ignorar: nuestros miedos, nuestras culpas, nuestros vacíos. Porque al final el verdadero truco de King no fue inventar el horror. Fue recordarnos que ya lo conocíamos, que vive con nosotros, que a veces duerme en nuestra cama, que se sienta a cenar. En sus libros no hay escapismo.
Hay confrontación, hay niños rotos, hay familias heridas, hay casas llenas de silencio, hay adultos que no saben ser adultos. Y sí, a veces hay payasos, cementerios y demonios, pero todo esto es solo para disimular que el miedo real es el que traemos dentro. King dijo alguna vez que escribe para estar cuerdo, que cada historia suya es una forma de mantener a raya la oscuridad. Y tal vez eso es lo que lo conecta con sus lectores. No escribe desde arriba, escribe desde el lado, desde la misma trinchera emocional de donde todos intentamos no desmoronarnos. Y tal vez por eso, año tras año, generación tras generación, seguimos leyéndolo. Aún sabiendo que lo que hay del otro lado del libro no es una historia de terror, es un reflejo. Porque en sus mejores momentos, cuando el ritmo, el lenguaje y el dolor se alinean, Stephen King no da miedo, da reconocimiento. Y por eso nos sacude, y por eso incomoda, y por eso incluso después de cerrar el libro, algo en nosotros se queda abierto. Gracias.